Buenas tardes. Bueno, gracias Pedro por la invitación, gracias también a Health in Code y a Fundación ECO, y bueno, es un placer estar aquí en Valencia y felicitaros por la iniciativa, porque yo creo que es un workshop muy interesante, ¿no? Sobre todo para los que nos gusta la genómica. El caso que voy a presentar no es espectacular desde el punto de vista clínico, pero yo creo que sí que tiene mucha riqueza molecular que a nosotros nos enseñó mucho, y por eso lo traigo, para que aprendamos todos y sepamos un poquito el terreno que pisamos cuando nos metemos en análisis genómicos, ¿no? Vale, entonces presentaré un poco el caso desde el punto de vista clínico y luego sí que por qué decidimos hacer un estudio genómico, un poquito para enriquecer la clasificación de diagnóstico, el pronóstico, para tratar de apuntalar un poquito las decisiones terapéuticas y sobre todo si nos informaba de aspectos preventivos de cáncer, ¿no? Como digo, indicamos un estudio genómico con un panel integral cuyos resultados pues, nos supusieron un cierto quebradero de cabeza que expondré aquí y acabaré con unas conclusiones. Se trata de una mujer de 57 años, exfumadora, posmenopáusica, con 3 embarazos por cesárea y que tomaba atorvastatina por una hipercolesterolemia. Entre sus antecedentes familiares tiene una hermana con GIST y su padre falleció a los 74 años de un tumor cerebral que no conseguimos saber la histología. Y la historia oncológica empieza por una historia de 2 meses de evolución consistente en metrorragias posmenopáusicas, por lo cual fue valorada por el servicio de ginecología, que le hizo una ecografía ginecológica en la que se vio un endometrio engrosado con 17 milímetros de espesor, del cual se tomó una biopsia. Y en la biopsia, la anatomía hematológica mostró un carcinoma endometrioide de endometrio, grado 3. Se hizo estudio de inmunohistoquímica de proteínas reparadoras con expresión correcta de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Y se hizo también inmunohistoquímica de P53, que también reflejó una expresión nuclear normal compatible con que no está mutado el gen. Se hizo una resonancia de pelvis en la cual se mostró una masa a nivel de cuerpo y fundus de 25 por 15 por 31 milímetros que adelgazaba la pared lateral izquierda del útero, y se describía una infiltración miometral menor del 50%, por lo que inicialmente el diagnóstico era compatible con un carcinoma endometrioide de endometrio grado 3, estadio 1A de la FIGO. Este es el detalle de la resonancia magnética de pelvis, en el cual se ve señalizada la masa tumoral. Ahí también se completó el estudio con un TAC-PET, en el cual había una actividad metabólica muy alta, con un sub de 27,2, pero localizada totalmente en la cavidad endometrial. No había afectación ganglionar regional, ni a distancia había metástasis tampoco, ¿vale? Estas son las imágenes en las que se ve claramente la captación en la cavidad uterina. Bien, entonces con un estadio 1 de la FIGO el tratamiento sería quirúrgico, histerectomía más doble anexectomía, pero con un grado 3 las guías clínicas recomiendan hacer gangliocentinela si es posible. Como no tenemos esta tecnología implantada en nuestro centro, se hizo una cirugía un poco más amplia, se hizo histerectomía, doble anexectomía, linfadenectomía pélvica paraórtica y hasta una omentectomía inframesocólica. Y la anatomía patológica fue de un adenocarcinoma endometrioide moderadamente diferenciado. Aquí el grado bajaba a un grado 2, mientras que el grado 3 histológico correspondía a un componente focal sarcomatoide. Y se mostraba que sí que infiltraba la mitad del espesor miometrial, no se describía invasión linfovascular. El resto de hallazgos, incluso los ganglios, todo no había enfermedad, con lo cual se confirmaba el estadio 1A de un carcinoma endometrioide con un foco de sarcomatoide focal que daba el grado histológico 3. En principio, este foco o este componente sarcomatoide focal de grado 3 ya nos daba suficiente información de pronóstico que incluso podría guiar las decisiones terapéuticas. Sin embargo, era un foco muy localizado y realmente queríamos completar el estudio de estos pacientes para reforzar un poco las decisiones terapéuticas, y nos pareció apropiado mejorar un poco el conocimiento diagnóstico, pronóstico y preventivo de esta paciente.
y por eso nos planteamos hacer un estudio molecular del componente endometrioide. Porque sabemos que desde el punto de vista diagnóstico, desde los estudios de The Cancer Genome Atlas, el cáncer de endometrio, tanto endometrioide, seroso o de células claras, se divide en 4 grupos moleculares bien definidos. El que sería pole ultramutado, con un fenotipo de ultramutaciones, el que sería inestabilidad de microsatélites con un fenotipo hipermutado, y luego los tumores moleculares copy number low y copy number high, que sería como el serous-like, ¿no? A esta clasificación, con el conocimiento pronóstico de estos grupos moleculares, se ha, hecho otra versión, que sería la PROMIS, la Proactive Molecular Risk Classifier, que incluye una clasificación molecular más una clasificación pronóstica, por la cual tendríamos el grupo poliultramutado, que se caracteriza, sería el 10% de los tumores de endometrio, se caracteriza por una alta carga mutacional, con más de 100 mutaciones por megabase. Habitualmente se asocia a mutaciones en PTEN, y este diagnóstico se suele alcanzar mediante secuenciación bien de las mutaciones prevalentes en pole o bien de la secuenciación del todo gen, al menos en su dominio exonucleasa. Otro grupo sería, como digo, el inestable hipermutado, en el cual también hay alta carga mutacional, pero no tan alta, serían entre 10 y 100 mutaciones por megabase. Habitualmente se acompaña de otras mutaciones en otros genes y se diagnostica habitualmente por inmunistoquímica de proteínas reparadoras, demostrándose déficit de expresión de alguna de estas proteínas, o por PCR de microsatélites. Después tendríamos, vamos a empezar por el extremo de allá a la derecha, el copy number high, que sería el 20% de los tumores endometrios, que se caracterizan por una proteína P53 que se tiñe de forma anormal o que está mutada. De hecho, se diagnostica este subgrupo mediante inmunistoquímica de P53 o por secuenciación de P53, siempre y cuando hayamos hecho el estudio previo de estos dos subgrupos. Y destacar que este tipo molecular tiene en el 20-25% de los casos amplificación de ER2, y en el 40% de las situaciones de los tumores hay déficit de recombinación homóloga. Y por último tendríamos el grupo más numeroso, que es el Non-Specified Molecular Profile, es decir, en el que no tiene ninguna característica molecular concreta de las que hemos definido anteriormente, que se caracteriza muchas veces por positividad de receptores hormonales, ¿no? Estos grupos moleculares tienen representación en todos los tipos 1 y 2 de la antigua clasificación de Bowman, de tal manera que encontramos los 4 tipos moleculares en todos los tipos 1 y 2, ¿no? Salvo quizás en el carcinoma endometrio tipo 2, grado 3 de histología serosa, en el cual vemos que no hay el tipo molecular poliultramutado ni el tipo molecular de alta inestabilidad de microsatélites, o es raro encontrar este tipo de tumores moleculares en estos serosos. El estudio, para llegar a esta clasificación molecular, las guías proponen una secuencia de estudios que no es caprichosa, que tiene un sentido que explicaremos luego. Recomiendan empezar analizando el gen pole, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, bien secuenciando las mutaciones más prevalentes o todo el dominio exonucleasa. Si hay mutación, automáticamente se clasifica como un tipo molecular polimutado. Si no hay mutación, se progresa a hacer estudio de microsatélites, bien por inmunistoquímica de proteínas reparadoras o bien por PCR. Si hay inestabilidad de microsatélites, se clasifica como inestable. Si no hay inestabilidad de microsatélites, el siguiente paso es estudiar P53, bien por inmunistoquímica o por secuenciación, y si hay mutación, pues se clasificaría como P53 mutado. Nosotros, a la hora de enriquecer un poco el conocimiento diagnóstico de nuestra paciente, empezamos por preguntarnos cómo queríamos analizar pole, si secuenciando solo las mutaciones prevalentes o todo el gen. Y sí que vimos que en el estudio de Cancer Genome Atlas, además de las 5 mutaciones prevalentes, se encontraban otras, con lo cual, si hacemos secuenciación solo de las mutaciones prevalentes,
nos podemos dejar algunas mutaciones sin encontrar, con lo cual preferimos secuenciar todo el gen, ¿de acuerdo? Ya que vamos a hacer algo un poquito para enriquecer el diagnóstico de nuestra paciente, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Además, nos dimos cuenta que en el estudio también de The Cancer Genome Atlas había 30 pacientes que tenían pole mutado e inestabilidad de microsatélites. Y más o menos el 28% de las pacientes que tenían el tumor polemutado tenían inestabilidad de microsatélites. Y esto se explica porque si la mutación en pole da un fenotipo ultramutado, se acumulan mutaciones secundarias que pueden acontecer en los genes mismatch de reparación y dar a su vez un fenotipo molecular de inestabilidad de microsatélites. De alguna manera, la inestabilidad es secundaria a la mutación en pole, y por eso estos tumores deben ser clasificados como polemutados, ¿no? Y por eso las guías proponen esa secuencia, empezar primero por pole y después por los microsatélites. Si empiezas por los microsatélites y encuentras inestabilidad y lo clasificas como inestable, te puedes estar confundiendo, porque quizás el tumor es un polemutado, ¿de acuerdo? Lo mismo puede ocurrir con P53. Si empiezas el estudio por P53, como empezamos en nuestra paciente, inmunohistoquímica de microsatélites y inmunohistoquímica de P53, que salieron normales, pero si fueran compatibles con mutación en P53, pudieran ser mutaciones, digamos, en P53 subclonales, en clones pequeños del tumor, que puedan ser también secundarias a un fenotipo ultramutador pole o incluso un fenotipo hipermutador de inestabilidad de microsatélites, ¿no? Entonces, eso es algo que también se ha descrito, como veremos a continuación. Entonces, también quiero un poco también llamar la atención sobre el tipo de tinciones patológicas de P53 que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar ausencia de tinción de la proteína, que serían compatibles con mutaciones en P53 que alteran el marco de lectura, con lo cual la proteína no se sintetiza y no se tiñe con la inmunohistoquímica. Puede haber mutaciones de tipo missense dominante negativo, que dan sobre todo tinciones del citoplasma en P53, y puede haber mutaciones de missense en el dominio de unión del DNA que dan sobre todo tinción a nivel nuclear. Pues en el estudio PORTEC se hizo un análisis molecular y en el cual se vio que había pues más de 27 pacientes que tenían P53 con expresión anormal, pero de forma subclonal, es decir, en el menos del 10% de las células o en el 20, 40, 60, 70% de las células. Pues bien, se vio que en el 80% de estos tumores la pérdida la alteración en la tinción de P53 era secundaria a una inestabilidad de microsatélites o a un polemutado, ¿no? Entonces, por eso insisto un poquito en la importancia de la secuencia del estudio, ¿no? Además, se encontraba la mutación en P53 cuando el clon, digamos, con la tinción anormal era mayoritario, lo cual es lógico, porque si haces una biopsia y coges la parte clonal que no está mutada, pues al que hagas secuenciación puede ser que no la encuentres la mutación, ¿no? Y en este caso, en el 48% de los P53 subclonalmente anormales se vio la mutación, ¿no? Sobre todo cuando el clon estaba afectado más mayoritariamente. Destacar aquí que, aunque hemos dicho anteriormente que polemutado no suele aparecer en la histología serosa, sin embargo aquí sí que había un caso con histología serosa en la cual había polemutado, si bien es verdad que era un tumor mixto también con componente endometrial. La concordancia de la inmunohistoquímica de P53 con la secuenciación de P53 es máxima si previamente has hecho el estudio de pole y el estudio de las proteínas mismatch. Y aún así, la secuenciación te puede encontrar mutaciones que la inmunohistoquímica no haya detectado previamente, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, esto, de cara a nuestros pacientes, también nos invitaba a que el estudio para conocer mejor el diagnóstico del componente endometrial no solo tenía que ser con secuenciación completa de pole, sino también nos gustaría que hubiera secuenciación de P53, con lo cual podríamos coger un panel que desde el principio nos secuenciara pole, P53 y además si es un panel integral que nos determina perfiles moleculares nos podría medir también la inestabilidad de microsatélites.
Con lo cual, con un panel, digamos, integral, que llamamos nosotros, multigen, con perfiles moleculares, podríamos hacer desde el principio, con una sola prueba, toda la secuencia que proponen las guías clínicas de una vez, ¿no? Y eso nos daría mucha riqueza de información, nos ayudaría a interpretar los resultados y también nos ayudaría a valorar si existen mutaciones secundarias. Desde el punto de vista pronóstico, también es importante la clasificación molecular. Sabemos por el estudio de Cancer Genome Atlas que los tumores que son polimutados tienen una supervivencia libre de progresión excelente, no así los que son P53 mutados. Lo mismo en el estudio PORTEC, sabemos que las pacientes también con polimutado tienen una supervivencia libre de progresión y supervivencia global muy buenas, no así los P53 mutados, mientras que los tumores inestables y los de Non-Specified Molecular Profile tendrían un pronóstico bueno, pero no tan bueno como los polimutados. Y también sabemos que, independientemente del tipo de mutación que sea en P53, el pronóstico es igual de malo, ¿no? Sean mutaciones missense o mutaciones nonsense o de tipo frameshift. Nuestra paciente, no sé si necesitamos saber más desde el punto de vista pronóstico, pero bueno, sí que sabíamos que por su componente de carcinosarcoma focal ya había un mal pronóstico, pero ya digo que queríamos reforzar un poquito el conocimiento diagnóstico-pronóstico para tomar la decisión terapéutica. Podíamos encontrar que nuestra paciente pudiera tener una mutación en P53, lo cual reforzaría el mal pronóstico que ya conocíamos por el componente de carcinosarcoma, pero si fuera un poliultramutado, pues nos generaría una cierta duda sobre el pronóstico de esta enfermedad, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues sabemos también que la determinación molecular guía la decisión terapéutica a realizar según el tipo molecular, ¿no? En cuanto a indicar radioterapia o no en los estadios iniciales. Sabemos por este estudio, que es el más completo, realizado en estadios 1 de cáncer de endometrio con 800 pacientes, en los cuales se ve que las pacientes que son polimutadas, aunque no hagan tratamiento adyuvante de radioterapia, tienen un pronóstico de supervivencia excelente, mientras que esa supervivencia buena la tienen que alcanzar los P53 mutados solo cuando se les da radioterapia externa. Los Non-Specified Molecular Profile, que estarían en el D, en la gráfica de la derecha de abajo, necesitan braquiterapia al menos para alcanzar niveles de supervivencia adecuados, mientras que los inestables realmente los resultados no fueron estadísticamente significativos, con lo cual se recomienda que si no tienes ningún conocimiento más histológico sobre el pronóstico, apliques al menos braquiterapia. Por lo tanto, nuestra paciente, en principio, obviando un poquito ese foco de carcinosarcoma, podríamos encontrarnos con que fuera una paciente con el tumor polimutado, con lo cual no haríamos ningún tratamiento complementario. Podría ser un Non-Specified Molecular Profile, en el cual pues, podríamos plantear braquiterapia, o podría ser un P53 mutado, lo que reforzaría la información previa de mal pronóstico del carcinosarcoma y iríamos a una braquiterapia externa con o sin quimioterapia. Si fuera enfermedad avanzada, también la información molecular es importante para tomar decisiones terapéuticas en la enfermedad avanzada, ¿no? Bueno, sabemos que el añadir inmunoterapia a Taxol-Carbo en el endometrio avanzado pues, incrementa la supervivencia libre de progresión, sobre todo en los tumores inestables, y también en los estables, aunque en menor medida, y también incrementa la supervivencia global, aunque esto no está tan claro en los tumores que son estables, ¿no? Entonces, el conocer la inestabilidad de los satélites es importante a la hora de definir si añadir inmunoterapia o no. Sabemos también que los tumores que tienen amplificación de ER2, como suelen ser digamos, 20% de los tumores P53 mutados, pueden responder a tratamientos con terapias dirigidas como trastuzumab y digamos, el algoritmo de diagnóstico de la enfermedad avanzada sí que contempla conocer estos aspectos moleculares, el estado de ER2 y la inestabilidad de microsatélites, ¿no? Pero podemos incluso aumentar el conocimiento molecular para tomar decisiones terapéuticas si no
estándar sí que para ensayos clínicos, ¿no? Saber si hay mutaciones en SR1 que en caso de tumores indolentes con receptores hormonales positivos nos podría indicar que puede ser resistente a inhibidores de aromatasa, o no solo conocer amplificaciones en ER2, sino mutaciones en ER2, que también sabemos que existe actividad de las terapias dirigidas como trastuzumab deruxtecan, y ya digo que los tumores con mutación en P53 pueden tener déficit de recombinación homóloga, lo cual puede favorecer la inclusión de determinados pacientes en ensayos clínicos con inhibidores PAR, por ejemplo. También sabemos que la histología serosa puede tener respuesta a inhibidores WEE1, sobre todo cuando existe mutación en P53. En definitiva, no voy a insistir sobre ello, pero bueno, en principio los paneles, tanto en enfermedad localizada como en enfermedad avanzada, nos pueden ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Desde el punto de vista preventivo, también la información molecular es importante en el cáncer de endometrio. Digamos, para el diagnóstico de síndrome de Lynch ya tenemos digamos, la estrategia universal aceptada. Sabemos que incrementa la sensibilidad, la capacidad de diagnóstico de síndrome de Lynch, el hacer inmunohistoquímica a todos los tumores de endometrio, ¿de acuerdo? Pero además esto es coste efectivo si se aplica en menores de 60 años, pero esto nos puede plantear algunas lagunas de conocimiento, ¿no? No sabemos si la expresión de proteínas es normal y si no hay sospecha clínica de un síndrome de Lynch, pero igual puede haber otros síndromes hereditarios de cáncer, ¿de acuerdo? Comentábamos esta mañana que el 5% de los tumores son hereditarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a veces catalogar directamente estos tumores estables como que no son hereditarios, pues, bueno, es lo más probable, pero no siempre es así. Si hay pérdida de expresión de MLH1 puede ser por hipermetilación, que habitualmente es por tumores esporádicos, pero tampoco siempre es así. Podría haber metilaciones a nivel germinal o como segundo impacto de una mutación germinal en MLH1. Y si no está metilado MLH1 o hay pérdida de MSH2, MSH6 o PMS2, si a nivel germinal no encontramos una mutación que nos confirme el síndrome de Lynch, podría haber diferentes interpretaciones. Pudiera ser que esa inestabilidad de microsatélites fuera secundaria a una mutación en pole, bien a nivel germinal o bien a nivel del tumor, o que fueran tumores esporádicos por dobles mutaciones somáticas esporádicas. Es decir, que es un algoritmo aceptado, pero bueno, que tiene sus, digamos, puntos que pueden generar dudas, ¿no?, sobre el diagnóstico final. Por eso, en cáncer colorectal ya se ha demostrado que hacer un panel en el tumor integral que incluya inestabilidad de microsatélites y determinación de BRAF incrementa la capacidad de diagnóstico de síndrome de Lynch frente a esta estrategia universal de inmunohistoquímica en tumores colorectales. En cáncer de útero no lo sabemos, pero se podría emplear la misma estrategia, dado que los paneles se pueden utilizar, como hemos dicho anteriormente, para enriquecer el diagnóstico y el conocimiento pronóstico de los casos, ¿no? Entonces se puede hacer un panel de genes a nivel del tumor, en este caso no que incluya BRAF, porque BRAF no se sabe si es diagnóstico de tumor esporádico en útero, en colorectal sí, pero en útero no sabemos, pero se podría hacer metilación añadida de MLH1, ¿no? Si todo es normal, en principio probablemente no haya nada hereditario. Si se encuentra una alteración genética, esa alteración genética la puedes ir a estudiar a nivel germinal y si encuentras mutación ya has diagnosticado un síndrome hereditario de cáncer que no tiene por qué ser un síndrome de Lynch, si has encontrado la mutación en otro gen, ¿de acuerdo? Y si no encuentras nada a nivel germinal, pues puede ser que el tumor sea esporádico porque en el panel que has hecho en el tumor has encontrado una doble mutación somática que no la has encontrado a nivel germinal y eso ya te diagnostica un tumor esporádico. Diagnóstico que es también muy importante en las unidades de consejo genético. Tan importante es diagnosticar un cáncer hereditario como dejar a la familia tranquila diciéndole que el tumor es esporádico, ¿de acuerdo? Eso es muy importante también. Cosa que también puedes demostrar si encuentras una metilación en el tumor y no está presente a nivel germinal y tampoco hay mutación en MLH1 a nivel germinal, ¿no? Si encuentras una mutación en otros gen que no esperas en el panel, puedes seguir las guías de recomendación del grupo de trabajo ESMO en medicina de precisión para saber si la tienes que estudiar a nivel germinal. La estudiarías si la frecuencia alélica es mayor del 20% o es similar a la de determinados SNPs que se saben que son hereditarios y la estudiarías siempre a nivel germinal con ese requisito y siempre
que en cualquier tumor, si son genes muy accionables desde el punto de vista preventivo, salvo PTEN y P53, que solo lo estudiarías si el diagnóstico ha sido antes de los 30 años, o si son genes menos accionables desde el punto de vista preventivo, solo los estudiarías a nivel germinal si el tumor en el que aparecen está relacionado con el síndrome que quieres demostrar. Bueno, con todo esto pensamos que el estudio mejor para nuestra paciente era un panel integral que incluyera, lógicamente, POLE y P53 y que incluyera determinación de un perfil molecular, al menos como inestables microsatélites, y elegimos hacer el panel Oncogenomics de Action OncoKit Dx. Es un panel integral con un tiempo de retorno de resultados muy bueno, con capacidad de encontrar gran tipo de alteraciones moleculares y que, aunque no nos define todos los perfiles moleculares, sí que al menos el de inestables microsatélites que es el que nos interesaba. El resultado fue el siguiente. Nuestra paciente tenía 2 mutaciones en POLE. También las 2 mutaciones en POLE con frecuencia alélica mayor del 20%, mutación en PIK3CA con frecuencia alélica del 3% y mutaciones en PTEN con frecuencia alélica mayor del 20%. Estos son los hallazgos que nos resaltaba el informe. Pero nosotros en nuestro Comité Molecular de Tumores siempre hacemos una revisión manual de todo el proceso y también de los informes, ¿de acuerdo? Revisamos si el procedimiento ha sido adecuado desde el punto de vista preanalítico, analítico, si la anotación de las variantes es correcta y luego revisamos las variantes en cuanto a su efecto funcional, si son patogénicas, no patogénicas o de significado desconocido. Para eso lo primero que hacemos es consultar las bases, sobre todo ClinVar y OncoKB. Si no están registradas en esas bases, intentamos ver si hay estudios funcionales que nos digan si la variante es patogénica o no. Si no los hay, pues vemos un poquito el efecto de la variante sobre la proteína para tratar de definir si realmente da una alteración funcional en la proteína que la permita clasificar como patogénica o no. Y ya, por último, si esto tampoco nos ayuda a clasificar funcionalmente la variante, pues podemos recurrir a saber si hay estudios de predicción in silico sobre la patogenicidad de la variante. No solo en el comité vemos el efecto funcional de la variante, sino también si tiene un efecto biológico importante en ese tumor, porque puede ser una mutación patogénica pero que sea pasajera en ese tumor, ¿no? Por ejemplo, mutaciones en BRCA pero que no conllevan déficit de recombinación homóloga, pues puede ser que no sean relevantes en ese tumor. Y luego también vemos si es patogénica y si tiene un efecto biológico en el tumor, si tiene utilidad clínica, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones terapéuticas, pero también preventivas, ¿de acuerdo? Entonces, revisamos la primera variante que se nos dio en POLE y es una variante que en ClinVar viene clasificada como de interpretación conflictiva, lo que vendría a ser como de significado desconocido, y en la base de datos OncoKB también la dan de efecto biológico desconocido. Y el motivo, habitualmente en ClinVar te suelen explicar por qué la clasifican de esa manera. En ClinVar tenía entradas que la daban como patogénicas, otras como de significado desconocido y en principio parece que sí que el tipo de mutación es un tipo de mutación nonsense que da un codón stop de parada de lectura y una proteína truncada que no se llega a sintetizar. Pero realmente esta entrada dice que el que no se sintetiza la proteína no se sabe si funcionalmente significa que se va a desencadenar un proceso patogénico de carcinogénesis, mientras que otras entradas decían que igual sí. Con esa conflictividad, en principio, pues no puedes dar utilidad clínica a esta variante. La otra variante, igualmente, sí que ClinVar nos la daba de significado incierto, pero OncoKB sí que nos la daba como patogénica. Y viendo un poco las explicaciones de ClinVar, sí que parece que hay estudios funcionales y, en principio, sí que esos estudios funcionales parece que alteran la función de POLE, de la proteína, y según OncoKB parece que esa alteración de la función sí que conduciría a una carcinogénesis, con lo cual, en principio, esta mutación sí que la consideramos como patogénica. Además, se nos describía una mutación en el gen MSH6 con una frecuencia alélica del 22%, pero recordemos que nuestro estudio de inmunohistoquímica daba una expresión correcta de proteínas y también la plataforma de Oncogenomics reflejaba que había estabilidad de microsatélites, con lo cual, en principio, esta mutación
no está implicada en la carcinogénesis de este cáncer de útero, con lo cual tampoco consideramos que está implicada a nivel germinal en predisposición hereditaria a cáncer de útero, y consideramos que es una mutación secundaria al fenotipo ultramutador que genera la mutación, digamos, más troncal, que sería la de Pole, ¿de acuerdo? También, y un poquito concordante con este, aunque la plataforma de Oncogenomics no te define la carga mutacional, sin embargo, como veis, por la mutación en Pole y por ese fenotipo ultramutador se nos describían muchas mutaciones que tuvimos que ir analizando manualmente. O sea, esto es un poquito el gran trabajo que nos llevó a este caso clínico, ¿no? Y entre las más mutaciones que se nos referían, se nos reportaban 2 mutaciones en P53 con una frecuencia alélica baja del 5 y del 3%. Las dos eran mutaciones de tipo nonsense, que dan lugar a una proteína truncada, con lo cual P53 no se sintetizaba. En el estudio de inmunohistoquímica que habíamos hecho de nuestra paciente, P53 se expresaba de forma normal, con lo cual interpretamos que posiblemente sí que hay algún subclon que, respondiendo a esa baja frecuencia alélica, hay algún subclon que sí que, si se hubiera hecho la inmunohistoquímica, que se hubiera pillado ese subclon, veríamos una pérdida de expresión de proteína, pero bueno, digamos que en la biopsia que nosotros tomamos pues no lo detectamos. Pero nuevamente consideramos, un poquito con el análisis molecular que hemos presentado antes del estudio PORTEC, que esto no es un cáncer de endometrio P53 mutado, sino que es un cáncer de endometrio polemutado que de forma secundaria genera todo este tipo de mutaciones, también las mutaciones en P53. Se nos describían también en la recombinación homóloga 2 variantes en ATM patogénicas y una variante en BRCA2 también patogénica, con baja frecuencia alélica, todas ellas. La plataforma no tiene capacidad para definir el estado de la vía de recombinación homóloga, ¿vale? Pero bueno, pensamos que con esas bajas frecuencias alélicas no son mutaciones responsables de la carcinogénesis de ese tumor, y nuevamente interpretamos que son secundarias a la mutación más troncal, que sería la de Pole. Muchas más mutaciones, los ginecólogos se volvían locos a ver este informe, con frecuencia alélica mayor del 20% se nos definían mutaciones en ARIT1, y con mutaciones con frecuencia alélica por debajo del 20% se nos definían mutaciones en ATRX, CTNNB1 y SR1. Con lo cual, concluyendo, ¿qué conclusión diagnóstica molecular del caso concluimos? Tenemos el foco de carcinosarcoma, no lo olvidemos, pero el componente endometrial mayoritario lo clasificamos molecularmente como un Pole ultramutado. Y digamos, la mutación en P53 no es diagnóstica de un tipo molecular P53 mutado, sino que es secundaria a Pole, igual que todas las mutaciones que aparecen en MSH6, en PTEN, en PI3K, en ARIT1, que no la clasifican como un tipo molecular hipermutado, sino que son secundarias a la mutación Pole. Desde el punto de vista pronóstico, si hubiéramos encontrado la mutación en P53 como clasificadora molecularmente del tumor, pues nos reforzaría el mal pronóstico que da el componente de carcinosarcoma, pero no lo encontramos, y encontramos la mutación en Pole, que es de buen pronóstico, y bueno, tendríamos ahí un poquito dos tipos tumorales, uno de buen pronóstico y uno más pequeño de mal pronóstico, que es ese foco de carcinoma sarcomatoide grado 3. Desde el punto de vista terapéutico, al final, pues, aunque era un foco pequeño de carcinosarcoma, pues decidimos, digamos, dar el tratamiento más agresivo en base a ese componente de carcinosarcoma, y la paciente recibió radioterapia externa adyuvante. Desde el punto de vista preventivo, todas estas mutaciones que están implicadas en síndrome de Lynch, en síndrome hereditario de predisposición a cáncer asociado a ATM, en síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario y en síndrome de Lifra-Umeni, no hay que estudiarlas a nivel germinal porque interpretamos que son secundarias, pero además, siguiendo las recomendaciones del ESMO Medicine Working Group, digamos, solo la de MSH6 tiene frecuencia alélica por encima del 20%, pero ya digo que es secundaria y encima no de inestabilidad de satélites, y además las mutaciones en ATM no están en un tumor relacionado con el síndrome que se asocia a ATM, y P53 aparecía en una paciente con un diagnóstico por encima de los 30 años. Con lo cual,
PETEN tampoco tendríamos que estudiar un síndrome de Cowden a nivel germinal porque la edad de diagnóstico, siguiendo la recomendación de este grupo de ESMO, solo se estudia si el diagnóstico es por debajo de los 30 años y solo tendríamos que estudiar a nivel germinal la mutación en POLE. POLE a nivel germinal es responsable de un síndrome hereditario de cáncer, que es el síndrome hereditario asociado a polimerasas proofreading, que son las polimerasas POLE y la polimerasa POLD1, que se encargan un poco de revisar que la replicación del DNA es correcta. Cuando fallan estas proteínas, esa revisión no existe y por eso se acumulan tantos errores en la replicación del DNA y por eso POLE y POLD1 están asociadas a estos fenotipos ultramutadores. Se acumulan una gran cantidad de mutaciones que no se revisan. A nivel germinal, este síndrome tiene una herencia autosómico dominante. No se sabe su prevalencia, no sabemos cuántas gente de la población general tiene mutación a nivel germinal en estos genes, no sabemos tampoco cuántos cánceres colorectales sus pacientes tienen la mutación en estos genes a nivel germinal. Sí que sabemos que se asocia a riesgo de cáncer colorectal y se suele asociar ese riesgo a presencia también de un fenotipo de poliposis con entre 0 y 100 pólipos adenomatosos y que hay riesgo también de cáncer de endometrio, de tumores cerebrales y de tumores duodenales, con lo cual en esta paciente, no solo por las recomendaciones de ESMO, sino por tener un tumor de endometrio, pues sí que teníamos que descartar la presencia de este síndrome y descartar que esa mutación en POLE estuviera a nivel germinal. Cuando hay mutación germinal en POLE, el riesgo de cáncer colorectal es mayor, es en torno al 8%, riesgo acumulado a lo largo de la vida. En POLD1 es un poco más bajo, en torno al 40%, y el riesgo de cáncer de endometrio cuando está POLD1 mutado es más alto que cuando está POLE mutado a nivel germinal. Y no sabemos realmente la prevalencia de mutaciones a nivel germinal en POLE en cáncer de endometrio no seleccionado por historia familiar. He encontrado este estudio asiático en el que sí que encuentran en cáncer de endometrio, en 400 mujeres con cáncer de endometrio, a nivel germinal, mutaciones en POLE en 2 mujeres. Si POLE está mutado a nivel del tumor en el 7% de los tumores de endometrio, pues quizás la prevalencia de mutaciones en POLE a nivel germinal en cáncer de endometrio no seleccionado podría ser del 7%, pero bueno, esto es totalmente hipotético, no lo sabemos. El caso es que sí que se han descrito mutaciones a nivel germinal en POLE cuando esas mutaciones en POLE están en el dominio exonucleasa, ¿no? Y es donde están precisamente las mutaciones hotspot que clasifican molecularmente el cáncer de endometrio, ¿no? Y sí que unas mutaciones de hotspot, mutaciones hotspot que clasifican el cáncer de endometrio que están en la posición L424 sí que se ha visto alguna a nivel germinal. Nuestra paciente tenía esta mutación en la posición P286, no la ha encontrado descrita a nivel germinal, nosotros se la estudiamos a nivel germinal y no la tiene a nivel germinal, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente como conclusión, digamos que bajo mi punto de vista merece la pena validar los paneles genómicos integrales con múltiples genes y perfiles moleculares para mejorar el diagnóstico, el conocimiento diagnóstico y pronóstico del cáncer de endometrio y para mejorar un poco la toma de decisiones terapéuticas y sobre todo quizás puedan incluso incrementar la capacidad de diagnóstico de cáncer hereditario. Gracias. Para el doctor Lastra, muchas gracias por la presentación. Me dedico a la ginecopatología de hace muchísimo tiempo. La última clasificación de la FIGO, la modificada de este año, incluye algunas alteraciones en el estadio dependiendo del criterio molecular. ¿Cómo se ha recibido eso en vuestro hospital? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vaya a plantear? Porque hay algunos cambios de terapia en ese modelo. No lo conozco. O sea, quiero decir que en principio el área ginecológica no es... yo conozco el caso por el Comité Molecular de Tumores, pero no conozco con detalle la nueva clasificación. Pero sí que es verdad que en principio en cáncer de endometrio sí que en principio nosotros seguimos la guía ESMO de actuación, ¿no? Que es más o menos un poco las gráficas que he puesto, que incluyen el estadio clínico más la información molecular, ¿no? Entonces, es que los estudios que están apareciendo de grandes centros
que reclasifican sus pacientes atendiendo al modelo molecular, predice mucho mejor la nueva clasificación con el contenido molecular el resultado de esos pacientes que lo que teníamos previo de la FIGO anterior. Aunque ha sido una revolución un poco así que nadie quiere aplicar y no sabe cómo aplicar, pero a la fuerza ahorca, ¿no? Es decir, al final habrá que aplicarlo y manejar los criterios que tú has comentado. Y me parece muy interesante. Nosotros hemos empezado a hacer un pequeño panel en un proyecto fuera del diagnóstico y nos estamos encontrando mutaciones de pole, aparte de las de Alicia León, que ya yo creo que hay que fiarse del estudio de Alicia León, de la clasificación patogénica de las de pole, y van a aparecer otras y eso se va a ir nutriendo poco a poco y ya veremos en qué queda. Pero yo creo que las 9 que tiene Alicia León hay que considerarlas, independientemente de que aparezca, esa es mi opinión, aparezca en ClinVar o aparezca en Cocaive, había que clasificarlas como patogénicas. Porque eso tiene mucha trascendencia en la clasificación, ¿no? Muchísima. Sí, según el artículo de Alicia León, efectivamente, pues la localización y toda la información que ella, digamos, utiliza para clasificarlas como patogénicas, yo creo que es efectivamente muy fiable. Yo creo que las bases de datos, yo creo que ClinVar es un poco más conservadora y también porque quizás si no está descrita, es una base de datos más bien que evalúa mutaciones más bien desde la perspectiva germinal que desde la somática. Y yo creo que si no hay casos publicados de esas mutaciones a nivel germinal, siempre es una base de datos conservadora y siempre te la va a dar de significado desconocido, etcétera. Pero yo creo que OncoCabe sí que es una base de datos quizás más evaluadora de mutaciones a nivel somático y en principio las que describe Alicia León, si vas a OncoCabe te las da todas como patogénicas. Sí, exactamente. Entonces yo creo que sí que, y es un poco el mensaje que he querido transmitir, creo que es importante estudiar pole de forma completa. Creo que, y yo creo que sí, P53 también por inmunohistoquímica te puedes dejar alguna mutación sin encontrar, pues yo creo que ya, si tienes que secuenciar pole, tienes que secuenciar P53, tienes que saber la inestaminosa TT, puedes secuenciar también los genes reparadores mismatch, pues ya a lo mejor es utilizar una plataforma. Otra cosa que sería interesante todo esto validarlo. Claro. Como tú dices, todo esto es en base a mucho estudio retrospectivo, convendría todo esto validarlo prospectivamente y en esa validación prospectiva yo incluiría los paneles integrales. Yo creo que la bondad del PROMISE es que con una determinación molecular que exige una detección fina, que es pole, el resto tiene herramientas para cubrir la mayor parte de esas alteraciones, no va a las cubrir al 100%, y eso te lo clasifica muy bien. El Pine lo dice perfectamente en su artículo, y yo creo que eso es una vía muy importante. Y una última aclaración, yo eso lo hubiera diagnosticado inicialmente de un carcinosarcoma, siempre.